honrar la memoria de los soldados que había conocido en Afganistán, transmitiendo sus lecciones a una nueva generación de hombres que algún día podrían necesitar esa sabiduría para sobrevivir. La mañana siguiente trajo consigo un cambio palpable en la dinámica del pelotón. Los reclutas se levantaron con una seriedad nueva, realizando sus rutinas matutinas con menos charla trivial y más atención a los detalles que anteriormente habían considerado insignificantes. Roberto, quien habitualmente era el último en levantarse y el más ruidoso durante los preparativos, se encontró observando cómo Miguel doblaba su ropa con precisión militar perfecta, cada pliegue calculado, cada movimiento económico y eficiente. Durante el desayuno en el comedor común, las conversaciones giraron naturalmente hacia temas más serios. Los muchachos comenzaron a compartir historias sobre sus propios familiares que habían servido en el ejército, abuelos que habían luchado en la guerra civil, tíos que habían participado en misiones de paz en los Balcanes, padres que habían servido en unidades de élite pero que nunca hablaban de sus experiencias. Era como si la honestidad de Miguel la noche anterior hubiera dado permiso a todos para reconocer que tenían conexiones más profundas con el servicio militar de las que habían estado dispuestos a admitir. El sargento Molina llegó al comedor más temprano de lo habitual y se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba sentado Miguel con sus compañeros. «Herrera», le dijo, «necesito que venga conmigo después del desayuno. Tenemos algunas cosas que discutir». Miguel asintió. Terminó su café con la misma calma deliberada que caracterizaba todas sus acciones y se levantó para seguir al sargento. Sus compañeros lo observaron irse con una mezcla de curiosidad y respeto, preguntándose qué nuevas revelaciones podría traer el día. En su oficina, Molina tenía extendidos sobre el escritorio varios documentos oficiales y lo que parecían ser reportes militares clasificados. «Herrera», comenzó sin preámbulos, «he estado haciendo algunas verificaciones sobre su tiempo en Afganistán. Sus historias coinciden exactamente con reportes de inteligencia que tengo aquí. La operación en la que murió el cabo Jiménez está documentada como una de las acciones más valientes realizadas por tropas españolas durante ese periodo». Levantó la vista hacia Miguel, que permanecía en posición de atención. «Lo que no está en estos reportes es el papel que usted jugó durante esos meses». Miguel mantuvo su expresión neutral, pero Molina pudo ver una ligera tensión en sus hombros. «Con respecto, sargento, no jugué ningún papel oficial. Era un civil que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado». Molina sonrió levemente ante la modestia automática de la respuesta. «Según el coronel García, quien comandaba esa base, usted fue fundamental para establecer comunicaciones con los líderes tribales locales. Su conocimiento del idioma y su habilidad para ganarse la confianza de los afganos locales salvó varias operaciones que podrían haber resultado en pérdidas masivas de vidas españolas. La información había sido confirmada a través de canales militares oficiales y Molina se había quedado impresionado por los detalles que había descubierto. Miguel no había sido simplemente un civil varado, había sido un elemento clave en operaciones que habían sido clasificadas durante años. Su juventud y su apariencia no amenazante habían permitido que estableciera relaciones con informantes locales que habían sido invaluables para las fuerzas españolas. Era una historia de servicio no oficial que rivalizaba con las contribuciones de muchos soldados profesionales. El coronel García está ahora destinado en el Estado Mayor del Ejército, continuó Molina, observando cuidadosamente la reacción de Miguel. Cuando le mencioné su nombre, inmediatamente se ofreció a escribir una recomendación para cualquier programa especial de entrenamiento que pudiéramos considerar apropiado para usted. Miguel permaneció silencioso durante un momento, procesando la información.
Finalmente, habló con la misma voz tranquila que había usado durante toda su conversación anterior. Sargento, aprecio la consideración, pero vine aquí para ser un soldado regular. Los hombres que conocí en Afganistán no buscaban reconocimientos especiales o tratamientos preferenciales. Simplemente hacían su trabajo lo mejor que podían. Molina había esperado esa respuesta, pero tenía preparado un argumento que sabía que Miguel no podría rechazar fácilmente. Herrera, permítame preguntarle algo. Si el cabo Jiménez estuviera aquí ahora y supiera que usted tenía la oportunidad de usar su experiencia para entrenar a soldados que podrían enfrentar las mismas situaciones que él enfrentó, ¿qué cree que le diría? La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo emocional. Podía imaginar perfectamente la respuesta de Jiménez. Podía escuchar su voz sevillana diciéndole que tenía la responsabilidad de compartir lo que había aprendido, que el conocimiento adquirido a través del sacrificio de otros no era algo que se guardaba para uno mismo. Era una obligación moral que no había considerado completamente hasta ese momento, y la realizó con la claridad súbita de una revelación. «Sargento», dijo finalmente Miguel, «si hay una forma en que mi experiencia pueda ayudar a preparar mejor a los soldados españoles para situaciones de combate real, entonces es mi deber considerarla seriamente». Molina asintió, satisfecho con la respuesta, pero no sorprendido por ella. Había conocido suficientes soldados excepcionales en su carrera para reconocer el tipo de carácter que siempre elegía el servicio por encima del interés personal. Hay un programa de entrenamiento especializado que se está desarrollando para preparar a soldados para misiones en ambientes hostiles. Necesitan instructores con experiencia real, no solo teórica. La propuesta era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Miguel se dio cuenta de que aceptar significaría confrontar directamente los recuerdos que había estado manejando cuidadosamente desde su regreso de Afganistán. Significaría hablar regularmente sobre experiencias que había compartido con muy pocas personas, revivir momentos que había intentado procesar privadamente. Pero también significaría honrar la memoria de hombres como Jiménez de una manera tangible y útil. «¿Cuándo necesita una respuesta, sargento?», preguntó Miguel. Molina consultó uno de los documentos en su escritorio antes de responder. «El programa comienza en 3 meses. Tendría tiempo para completar su entrenamiento básico aquí, lo que le daría la oportunidad de experimentar el servicio militar regular que dice que quiere. Después, si decide aceptar, sería transferido a las instalaciones de entrenamiento especializado». Era un compromiso perfecto que le permitiría cumplir con su promesa original, mientras también honraba las responsabilidades más amplias que había descubierto. Miguel consideró la propuesta durante varios minutos y Molina pudo ver el proceso de toma de decisiones reflejado en su expresión. Era claramente alguien que no tomaba compromisos a la ligera, que entendía que cada decisión tenía consecuencias que se extendían más allá de su propia vida. Finalmente, habló con la misma determinación tranquila que había caracterizado todas sus decisiones importantes. «Acepto la propuesta, sargento, pero con una condición. Quiero completar mi entrenamiento básico exactamente como cualquier otro recluta, sin tratamiento especial, sin excepciones. Si voy a entrenar a soldados en el futuro, necesito entender completamente lo que ellos han experimentado». Molina sonrió genuinamente por primera vez en la conversación. Esa condición me parece no solo aceptable, sino esencial. Un instructor que no ha pasado por el mismo proceso que sus estudiantes nunca tendrá credibilidad completa. Se levantó y extendió su mano hacia Miguel, sellando un acuerdo que ambos sabían que tendría ramificaciones que se extenderían mucho más allá de sus propias carreras. «Bienvenido oficialmente al futuro del entrenamiento militar español, soldado Herrera»,
Cuando Miguel regresó al patio de entrenamiento, encontró a su pelotón realizando ejercicios de formación bajo la supervisión de un instructor subordinado. Roberto lo vio acercarse y le hizo una señal discreta para que se uniera a la formación sin interrumpir el ejercicio. Era un gesto pequeño, pero significativo de respeto y camaradería que no habría ocurrido una semana antes. Miguel se incorporó perfectamente a la formación y el entrenamiento continuó como si nunca hubiera estado ausente. Durante el almuerzo, Roberto finalmente reunió el coraje para preguntar directamente sobre la reunión con el sargento Molina. ¿Todo bien con el sargento?, preguntó, tratando de sonar casual, pero claramente preocupado. Miguel asintió mientras cortaba cuidadosamente su comida, cada movimiento del cuchillo deliberado y preciso. Sí, todo bien. Solo discutimos algunas opciones para después de que termine el entrenamiento básico. No elaboró más, y Roberto entendió que era todo lo que Miguel estaba dispuesto a compartir en ese momento. La tarde trajo ejercicios de navegación terrestre y supervivencia básica, actividades en las que Miguel nuevamente demostró habilidades que iban más allá de lo que se esperaría de cualquier recluta normal. Pero esta vez, en lugar de mantener sus conocimientos para sí mismo, comenzó a compartir sutilmente técnicas y observaciones que podrían ayudar a sus compañeros. Cuando Andrés tuvo dificultades para orientarse usando únicamente la brújula y el mapa, Miguel se acercó silenciosamente y le mostró cómo usar puntos de referencia naturales para confirmar la posición. En Afganistán, le explicó en voz baja mientras señalaba una formación rocosa distante. Aprendí que nunca debes confiar en un solo método de navegación. La brújula puede fallar, el GPS puede ser interferido, pero las montañas siempre están donde deben estar. Era el tipo de conocimiento práctico que solo se adquiere a través de la experiencia real, compartido generosamente con alguien que lo necesitaba. Andrés asintió agradecido, comprendiendo que estaba recibiendo una lección que podría ser vital en situaciones futuras. El entrenamiento de la tarde fue interrumpido por la llegada inesperada de un oficial superior que nadie en el pelotón había visto antes. Era un coronel con insignias que sugerían una carrera larga y distinguida, y su presencia inmediata cambió la atmósfera del campo de entrenamiento. El sargento Molina se acercó rápidamente para saludar al oficial, y después de una breve conversación, ambos se dirigieron hacia donde estaba Miguel realizando ejercicios con su grupo. «Soldado Herrera», llamó Molina, «el coronel García desea hablar con usted». Miguel sintió un vuelco en el estómago al reconocer el nombre. Era el mismo coronel García que había comandado la base en Afganistán, el hombre que había tomado la decisión de permitir que se quedara después de la muerte de su tío. Se acercó y se cuadró ante el oficial, quien lo observó con una expresión que mezclaba familiaridad con evaluación profesional. «Herrera», dijo el coronel García, su voz llevando la autoridad de años de comando, pero también un tono personal que sugería reconocimiento genuino. «El sargento Molina me ha informado sobre su presencia aquí. Debo admitir que me sorprende encontrarlo realizando el servicio militar obligatorio cuando podría haber solicitado una exención basada en su servicio previo». Miguel mantuvo su postura militar perfecta mientras respondía, consciente de que todos sus compañeros estaban observando la interacción con intensa curiosidad. «Con respecto, mi coronel, no considero que mi tiempo en Afganistán haya sido servicio militar oficial. Era un civil que tuvo la fortuna de aprender de soldados excepcionales. Vine aquí para servir a España de la manera apropiada». García sonrió levemente ante la respuesta, reconociendo la misma humildad y determinación que había observado años atrás en las montañas afganas. «Soldado, su contribución a las operaciones españolas en Afganistán
fue tan significativa como la de cualquier soldado bajo mi comando, pero respeto su decisión de completar el servicio formal. La conversación entre Miguel y el coronel García continuó durante varios minutos, pero fue conducida en un tono lo suficientemente bajo como para que los otros reclutas no pudieran escuchar los detalles específicos. Sin embargo, el lenguaje corporal de ambos hombres comunicaba claramente respeto mutuo y una historia compartida que iba mucho más allá de una simple presentación formal. Roberto y los otros observaron fascinados mientras su compañero interactuaba como igual con un oficial del más alto rango, demostrando una vez más que había aspectos de la personalidad de Miguel que aún no habían descubierto completamente. Cuando el coronel García se preparó para marcharse, se dirigió brevemente a todo el pelotón. «Soldados», dijo, su voz proyectándose claramente a través del campo de entrenamiento, «tienen la fortuna de servir junto a alguien que ya ha demostrado el tipo de valor y dedicación que esperamos de todos los miembros del ejército español. Aprendan de él y él aprenderá de ustedes. Esa es la forma en que se forjan los verdaderos soldados». Saludó formalmente y se alejó, dejando tras de sí un grupo de reclutas que finalmente comenzaban a comprender la verdadera magnitud de quien había estado viviendo entre ellos. Roberto se acercó a Miguel después de que el coronel García se había marchado, su expresión mostrando una mezcla de asombro y respeto que había estado creciendo durante días. «Miguel», dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocían, «creo que todos nosotros te debemos una disculpa. No solo por las bromas de antes, sino por no haber entendido desde el principio que estábamos en presencia de alguien especial». Miguel lo miró directamente a los ojos antes de responder, y Roberto pudo ver en esa mirada la misma profundidad que había notado desde el primer día, pero que había interpretado erróneamente como arrogancia. «Roberto», respondió Miguel, «no soy especial. Solo he tenido experiencias que me enseñaron lecciones importantes sobre lo que realmente significa servir. Esas lecciones no me hacen mejor que ninguno de ustedes. Simplemente me dan la responsabilidad de compartirlas». Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros que se habían reunido alrededor. «Todos ustedes están aquí por razones válidas. Todos tienen algo que aportar. La diferencia es que ustedes aún no han descubierto qué es. Mi trabajo no es ser su superior, sino ayudarlos a encontrar sus propias fortalezas». Esa noche, el barracón se había convertido en algo completamente diferente a lo que había sido cuando Miguel llegó por primera vez. Las literas seguían siendo las mismas. El equipo militar seguía colgado en las mismas perchas. Las rutinas nocturnas seguían siendo ejecutadas con la misma precisión requerida por los reglamentos. Pero el ambiente había sido transformado por la comprensión mutua, el respeto ganado a través de la honestidad y la sensación compartida de que todos estaban participando en algo más significativo de lo que habían entendido inicialmente. Miguel se sentó nuevamente en el borde de su catre con su pequeño cuaderno, pero esta vez no escribía solo. Roberto se había acercado con su propia libreta, pidiendo permiso para documentar algunas de las historias que Miguel había compartido. No para contárselas a otros, había explicado cuidadosamente, sino para recordarlas correctamente, para honrarlas como se merecen. Miguel había asentido, reconociendo en la solicitud el tipo de respeto que había esperado, pero que no había estado seguro de encontrar entre muchachos tan jóvenes. Andrés había comenzado a escribir cartas más largas a su familia, inspirado por las historias de Miguel sobre la importancia de mantener conexiones fuertes con aquellos que uno deja en casa. Carlos, el recluta más joven del grupo, había comenzado a prestar más atención durante los ejercicios de tiro, entendiendo que la precisión no era una habilidad para presumir, sino una responsabilidad hacia aquellos que podrían depender de él en situaciones reales,
Cada miembro del pelotón había comenzado a evolucionar de maneras sutiles, pero significativas. Las semanas siguientes pasaron con una intensidad diferente. Los ejercicios de entrenamiento continuaron escalando en dificultad, pero el pelotón los enfrentaba con una mentalidad completamente nueva. Ya no se trataba de competir entre ellos o de impresionar a los instructores, sino de prepararse genuinamente para responsabilidades que habían comenzado a entender como sagradas. Miguel continuó compartiendo conocimientos cuando era apropiado, pero siempre de manera que fortaleciera al grupo en lugar de destacar sus propias habilidades. Durante un ejercicio nocturno particularmente desafiante, Roberto se encontró en una situación donde necesitaba navegar hasta un punto de encuentro específico usando únicamente estrellas y puntos de referencia terrestres. Las técnicas que Miguel le había enseñado durante las semanas anteriores le permitieron completar la misión exitosamente. Y cuando regresó al punto de partida, buscó inmediatamente a Miguel para agradecerle. «No me agradezcas a mí», le dijo Miguel con una sonrisa que Roberto había aprendido a reconocer como genuina. «Agradécele al cabo Jiménez. Fue él quien me enseñó esas técnicas». Era típico de Miguel convertir cada momento de reconocimiento personal en una oportunidad para honrar la memoria de aquellos que habían caído. Sus compañeros habían comenzado a notar este patrón y a entender que para Miguel el servicio militar no era sobre gloria individual, sino sobre continuar un legado de sacrificio y honor que se extendía mucho más allá de su propia vida. Era una perspectiva que transformaba cada ejercicio de entrenamiento en un acto de memoria, cada habilidad adquirida en un tributo a aquellos que habían pagado el precio máximo por enseñar esas lecciones. La evaluación final del entrenamiento básico se acercaba y todos en el pelotón sentían la presión de demostrar que habían absorbido no solo las habilidades técnicas requeridas, sino también los valores más profundos que habían descubierto durante las semanas anteriores. Miguel había mantenido su promesa de completar el entrenamiento exactamente como cualquier otro recluta, sin solicitar ni recibir tratamiento especial. Sus calificaciones eran consistentemente excepcionales, pero lo que más impresionaba a los instructores era la forma en que había elevado el rendimiento de todo su pelotón. El sargento Molina había observado la transformación del grupo con satisfacción profesional y asombro personal. En 30 años de entrenamiento de reclutas, nunca había visto a un solo individuo tener un impacto tan profundo en la moral y el rendimiento de un pelotón completo. No a través de la dominación o la competencia, sino a través del ejemplo silencioso y la generosidad genuina con el conocimiento. Era el tipo de liderazgo natural que no se podía enseñar en ningún manual, sino que surgía de la experiencia real y el carácter forjado en circunstancias extraordinarias. La noche antes de la evaluación final, Miguel se quedó despierto más tarde de lo habitual, escribiendo en su cuaderno con más intensidad de la que sus compañeros habían observado antes. Roberto, que había desarrollado una sensibilidad especial hacia los estados de ánimo de Miguel, se acercó silenciosamente y preguntó si todo estaba bien. Miguel levantó la vista del cuaderno y Roberto pudo ver algo en sus ojos que no había visto antes. Una mezcla de satisfacción y melancolía que sugería que estaba llegando al final de algo importante. «Estoy escribiendo sobre ustedes», explicó Miguel, cerrando cuidadosamente el cuaderno. «Sobre lo que han aprendido, sobre cómo han crecido, sobre el tipo de soldados que se han convertido. Mañana terminamos el entrenamiento básico y después de eso todo cambia. Quería documentar este momento cuando todavía éramos un pelotón, cuando todavía éramos hermanos aprendiendo juntos». Y sus palabras llevaban el peso de alguien que entendía que los momentos preciosos eran fugaces y que la memoria humana, sin ayuda,
era inadecuada para preservar completamente las experiencias que más importaban. Roberto sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que Miguel tenía razón. Después de la evaluación final, todos serían asignados a diferentes unidades según sus especialidades y calificaciones. El grupo, que había comenzado como extraños hostiles y había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una familia, se dispersaría, llevando consigo las lecciones aprendidas, pero dejando atrás la intimidad única de su experiencia compartida. Era una parte natural del proceso militar, pero eso no lo hacía menos doloroso. «Miguel», dijo Roberto, usando el tono serio que había reservado para sus conversaciones más importantes con él, «quiero que sepas que todo lo que nos has enseñado, todo lo que has compartido con nosotros, lo llevaremos con nosotros sin importar dónde terminemos sirviendo. No solo las técnicas y las habilidades, sino también la forma de pensar sobre el servicio, sobre el honor, sobre la responsabilidad hacia otros». Miguel asintió, reconociendo en las palabras de Roberto la comprensión completa de las lecciones que había intentado transmitir. La evaluación final del día siguiente fue un éxito rotundo para todo el pelotón. Cada miembro demostró no solo competencia técnica, sino también la mentalidad madura y el compromiso serio que habían desarrollado durante las semanas anteriores. Los instructores notaron inmediatamente que este grupo particular de reclutas había alcanzado un nivel de cohesión y profesionalismo que raramente se veía al final del entrenamiento básico. Era claro que algo especial había ocurrido durante su formación, algo que había transformado a muchachos jóvenes en verdaderos soldados. Miguel completó su evaluación con la misma excelencia silenciosa que había caracterizado todo su entrenamiento, pero lo que más satisfacción le dio fue ver a Roberto ejecutar perfectamente las técnicas de navegación que le había enseñado, ver a Andrés demostrar la disciplina mental que había desarrollado, ver a Carlos disparar con la precisión y el respeto por las armas que había aprendido a través de las historias sobre el Cabo Jiménez. Era la validación de que su decisión de servir formalmente había sido correcta, de que había encontrado una manera de honrar a los caídos entrenando a los vivos. Cuando se anunciaron las asignaciones posteriores al entrenamiento básico, Miguel fue llamado aparte para recibir sus órdenes especiales para el programa de entrenamiento de instructores. Roberto y los otros se despidieron de él con una mezcla de orgullo y tristeza, entendiendo que estaban presenciando el siguiente paso en el viaje de alguien destinado a impactar muchas más vidas de las que ya había tocado. «No olvides escribir sobre nosotros en tu cuaderno», le dijo Roberto al despedirse, intentando mantener un tono ligero a pesar de la emoción evidente en su voz. «Nunca», respondió Miguel, estrechando firmemente la mano de cada uno de sus compañeros. «Ustedes son parte de mi historia ahora, igual que Jiménez y Pérez y todos los otros. La diferencia es que ustedes seguirán escribiendo sus propias historias, y espero que cuando lo hagan, recuerden que el verdadero heroísmo no está en las medallas o el reconocimiento, sino en la elección diaria de ser dignos de la confianza que otros han depositado en ustedes». Esa noche, en su última entrada en el cuaderno desde el cuartel de entrenamiento básico, Miguel escribió sobre la transformación que había presenciado y participado durante las últimas semanas. Escribió sobre Roberto, que había evolucionado de un bromista inseguro a un líder natural. Escribió sobre Andrés, que había descubierto reservas de coraje que no sabía que poseía. Escribió sobre todos y cada uno de sus compañeros, documentando no solo sus logros, sino también su crecimiento como hombres y como soldados. Pero más importante, escribió sobre lo que él mismo había aprendido durante su tiempo en el entrenamiento básico. Había llegado creyendo que estaba allí para cumplir una promesa personal a hombres muertos.
para honrar su memoria a través del servicio formal a España. Lo que había descubierto era que el verdadero honor no residía en gestos simbólicos, sino en la transmisión práctica de sabiduría que podía salvar vidas futuras. Había encontrado una manera de mantener vivos a Jiménez, Pérez y todos los otros, enseñando a una nueva generación de soldados las lecciones que ellos habían pagado con sus vidas. Al cerrar el cuaderno por última vez en ese lugar, Miguel reflexionó sobre el viaje que lo había llevado desde las montañas polvorientas de Afganistán hasta el cuartel español, donde había redescubierto el significado del servicio. No había sido el camino que había planeado cuando era un muchacho de 17 años acompañando a su tío en lo que debía ser una aventura periodística de 3 semanas. Pero había sido el camino correcto, el único camino que podía haberle permitido convertir la tragedia y la pérdida en algo constructivo y duradero. A la mañana siguiente, mientras empacaba sus pertenencias para la transferencia al programa de entrenamiento de instructores, Miguel encontró una carta que había sido deslizada bajo su almohada durante la noche. Era de todo el pelotón, escrita en la letra cuidadosa de Roberto, pero claramente representando los sentimientos de todos. La carta era simple pero profunda, expresando gratitud no solo por las habilidades técnicas que había compartido, sino por haber demostrado que era posible ser fuerte sin ser cruel, ser competente sin ser arrogante, ser heroico sin buscar gloria. La carta terminaba con una promesa que tocó profundamente a Miguel. Prometemos que cuando otros nos pregunten cómo aprendimos a ser soldados, les contaremos sobre un joven que nos enseñó que el verdadero coraje no está en no tener miedo, sino en elegir hacer lo correcto a pesar del miedo. Les contaremos sobre Miguel Herrera, que nos mostró que el honor no es algo que se gana una vez, sino algo que se elige todos los días. Era el tipo de reconocimiento que Miguel valoraba por encima de cualquier medalla oficial. La comprensión de que había logrado transmitir no solo habilidades, sino valores. Mientras el autobús que lo llevaría a su nueva asignación se alejaba del cuartel, Miguel miró por la ventana hacia el campo de entrenamiento donde había redescubierto su propósito. Podía ver a un nuevo grupo de reclutas comenzando sus primeros ejercicios, muchachos jóvenes que se parecían a Roberto y Andrés y Carlos cuando habían llegado por primera vez. Inseguros, competitivos, sin entender completamente la seriedad de lo que estaban emprendiendo. Sonrió silenciosamente, sabiendo que en algún lugar entre esos reclutas había probablemente otro joven que llevaba secretos similares a los suyos, historias no contadas que eventualmente encontrarían la forma de emerger y transformar no solo su propia vida, sino las vidas de aquellos que lo rodeaban. En su nuevo cuaderno, que había comenzado esa mañana, Miguel escribió su primera entrada como instructor militar oficial. Escribió sobre la responsabilidad que había aceptado, sobre los soldados futuros que dependían de él para prepararlos para realidades que esperaba que nunca tuvieran que enfrentar, pero para las cuales debían estar listos. Escribió sobre la continuidad del servicio, sobre cómo cada generación de soldados construía sobre las lecciones pagadas con sangre por la generación anterior. Y escribió sobre la promesa que hacía a Jiménez, Pérez y todos los otros, que sus muertes no habían sido en vano, que las lecciones que habían enseñado a través de su sacrificio continuarían siendo transmitidas a través de él hacia futuras generaciones de soldados españoles. Era una promesa que extendía su propia vida más allá de sus límites naturales, que le permitía honrar el pasado mientras construía el futuro, que transformaba la supervivencia en propósito y el dolor en sabiduría duradera.